Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los momentos más épicos y definitivos en toda la saga Skywalker es el segundo combate entre Luke Skywalker y su padre Darth Vader. Esto durante los sucesos del regreso del Jedi. Y justo en torno a ello, Masters, el día de hoy contaremos un nuevo fanfiction sobre qué hubiera pasado si en los momentos más climáticos entre padre e hijo, Luke hubiera cedido a su ira matando a Darth Vader en ese enfrentamiento. Pero antes de iniciar, Master, recuerden que tenemos una lista de reproducción con muchas otras historias sobre qué hubiera pasado si ciertos elementos de la saga de Star Wars hubieran cambiado radicalmente. Así que iniciando de lleno con esta historia, tenemos aquí en medio del épico enfrentamiento en el que los sables de luz chocarían en torno a la sala del trono de la segunda estrella de la muerte. Todo frente a los ojos del emperador Palpatine, quien presenciaría cómo padre e hijo se debatían entre luz y la oscuridad. Un plasma esmeralda contra uno de un bello rojo carmesí. Y Luke en un arranque de ira derribaría a Vader, cortándole su mano robótica y haciendo que de inmediato su sable se perdiera en el vacío. Y sería en ese momento que antes de dar el golpe fatal, Skywalker dudaría al darse cuenta de las similitudes que había entre los dos. Y sentiría que al matar a su padre caería inevitablemente en el mismo destino, tal y como lo había presenciado previamente en la cueva de Dagobah durante el entrenamiento con el maestro Yoda. Si las emociones oscuras que te controlen permites, para siempre tu destino gobernará. Eso le había dicho entonces el viejo maestro Jedi, pero en ese instante, como si pudiera escuchar sus pensamientos, la voz de Palpatine exclamaría: alcanza tu destino, acaba con él y toma su lugar a mi lado como mi nuevo aprendiz. Y Luke observaría frente a él a Darth Vader postrado e incapaz de defenderse. Y también podía percibir cómo a sus espaldas el emperador se reía fríamente. Entonces miraría su mano mecánica enguantada y después de la extremidad destruida que había tenido el sable de su padre. Luke sentía la ira fluyendo en su interior, pero también dolor y formándose también una inmensa compasión. ¿Qué debía hacer? Obi-Wan le había asegurado que Vader era ahora más máquina que hombre, que la buena persona que había sido Anakin Skywalker estaba muerta, pero Luke aún sentía cierta bondad en su padre. Sus maestros podrían estar equivocados, pero aún así tampoco podía arriesgar todo por cuanto la Alianza Rebelde había peleado durante todos esos años. Tenía que parar a los Sith, aunque aquello significara matar a su propio padre. Uno que ya antes él mismo había visto que no dudaría en matar a cualquier Jedi, ni a Kenobi previamente en la Estrella de la Muerte, ni a él mismo en Bespin. Pero durante esa fugaz tribulación a miles de kilómetros en la superficie del bosque lunar de Endor, una herida Leia Organa sentiría por segunda vez lo que creía era un disturbio en la fuerza. La primera vez antes había sido en Bespin, cuando el propio Luke la había llamado. Ahora, luego de que habían tenido aquella conversación en la que él le había revelado que eran hermanos gemelos y que ambos llevaban la fuerza en su interior, reconocería perfectamente que Luke Skywalker estaba en peligro. Pero eso no era todo, ya que podía sentir que Luke no era el único cuya vida peligraba, no. De una manera dolorosa, Leia también compartía la agonía de quien fuera Anakin Skywalker, su padre. A su alrededor observaría cómo culminaba el plan el general Solo, para hacer así estallar el generador del escudo de la segunda estrella de la muerte. Y podría ver cómo Han se alejaba corriendo luego de colocar las cargas térmicas en el interior de la estación donde se originaba todo el escudo. Leia, que era atendida improvisadamente por el disparo de blaster que le había alcanzado previamente en el brazo y en el hombro, transferiría de fortaleza a su hermano gemelo justo cuando Han se acercaba a ella, y así la conexión en la fuerza con Luke se intensificaría. Ahora también Leia podía sentir el momento de duda y la prueba oscura que su hermano enfrentaba ante los Sith. Entonces el estallido se produciría. El generador del escudo volaría en 1000 pedazos, dejando así vulnerable la Estrella de la Muerte. Y Leia estaría muy consciente del peligro que rodeaba a su familia. Su hermano y su padre estaban a punto de morir en el interior de la inacabada segunda estación del Imperio. Mientras tanto, en el espacio circundante a la luna de Endor, la flota rebelde estaba bajo el ataque combinado de la Estrella de la Muerte y cientos de cazas estelares, a la vez que a la flota le eran cerradas las rutas de escape por cientos de Star Destroyers. Y a bordo del halcón milenario, Lando Calrissian y Nien Nunb ejecutaban coordinadamente peligrosas maniobras para evitar el fuego cruzado, tratando de darle más tiempo al equipo en tierra. Y así, claro, llegaría la transmisión del almirante Akbar, que les indicaba que el escudo había cedido y que debían de atacar cuanto antes el núcleo de la Estrella de la Muerte para así terminar de una
vez por todas con la guerra. Era cuestión de minutos para que todo acabase. Pero de regreso a la sala del trono, Luke Skywalker observaría a Darth Vader, que respiraba con dificultad y tenía la mano que le quedaba extendida hacia él. No debía matarlo, era su propio padre y podía sentir lo mal que aquello estaba. Un Jedi no debía comportarse así. Pero entonces Vader lo llamaría por su nombre con su voz amplificada. Luke. Y sin saber de dónde, Skywalker sentiría la presencia de Leia. Su hermana lo acompañaba, brindándole el apoyo que necesitaba. Entonces lo sentiría, el generador había estallado. Muy pronto también sería el turno de la Estrella de la Muerte, y Luke lo entendería por fin y con claridad. Así que tomaría su decisión. No había salida alguna, el mal debía caer por completo ese día. Aunque eso implicara ofrecer su propia vida. Moriría junto con su padre y se llevaría también al emperador con ellos. De modo que sostendría su sable de luz y más en un acto de piedad y sacrificio conjunto. De un solo golpe atravesaría el soporte vital de Darth Vader. El Jedi sentiría cómo la vida se escapaba del Sith y este caería definitivamente al suelo, exhalando por última vez. Y de inmediato un dolor que jamás había sentido atravesaría a Luke del pecho a la espalda, cortándole la respiración y haciéndole perder su sable, que caería apagado junto al cuerpo inerte de Vader. Y de una escalofriante manera, la risa del emperador se alzaría más fuerte que nunca, retumbándole los oídos. Al tiempo de que aquello sucedía, el halcón milenario y un caza X-Wing se abrirían el paso por las entrañas de la estación espacial, perseguidos por una formación apretada de TIE Interceptors, y poco a poco lograrían que las naves imperiales se estrellaran en contra de las tuberías e instalaciones estrechas, y se avanzarían por las entrañas de la estación, hasta que los dos llegarían al generador principal, que era protegido por un campo de fuerza endeble. Y aquí Lando se comunicaría con Wedge para que él se encargara del regulador norte, mientras que Nien Nunb dirigía el halcón hacia el sur. Pero de regreso a la superficie de la luna de Endor, Leia, aún enlazada a través de la fuerza con su hermano gemelo, sentía el enorme dolor y la oscuridad que había invadido a Luke, y compartía también una fuerte opresión en el pecho. Han también había notado que a ella le faltaba la respiración y la abrazaría para que no cayera al piso. No obstante, de vuelta en la sala del trono, un Palpatine totalmente tranquilo miraba complacido a su nuevo aprendiz, y de inmediato activaría un dispositivo de comunicación, y dirigiéndose primero hacia el Moff Tian Gergero diría: active los protocolos de emergencia del núcleo de la estación. Y sin perder el tiempo, el emperador daría su segunda orden. Unos protocolos que, ahora que Vader no podía matarlo, emitiría para asegurar así la victoria del imperio. Y en esta segunda ocasión contactaría al almirante Piet de la flota imperial. Fuego a discreción contra la flota rebelde, almirante. Sería así que la flota imperial, que antes solo había servido de cerco, comenzaría a abrir fuego en todas las baterías contra cada uno de los cruceros enemigos, y en pocos minutos caerían las fragatas Nebulon B y los cruceros corelianos, así como la mayoría de las naves capitales Mon Calamari, inclusive en un potente disparo el Home One, la nave capital del mismísimo almirante Akbar. Y por si fuera peor para la alianza, justo al mismo tiempo, un potente pulso electromagnético se emitiría desde el núcleo del generador principal de la Estrella de la Muerte, deshabilitando tanto el X-Wing de Wedge Antilles como el mismísimo halcón milenario, sin que Lando o Nien Nunb pudieran evitarlo. Y desde el núcleo ambas naves caerían como moscas y se estrellarían antes de siquiera atacar el generador principal, junto con un par de TIE Fighters que no han conseguido alcanzarlos. La victoria sí para el Imperio estaba al alcance. Pero desde la sala del trono, Luke respiraba aún con muchísima dificultad. No solo había visto caer la flota rebelde de una terrible manera, sino que también podía sentir cómo el frío se extendía por todo su cuerpo. No podía moverse y era víctima de una confusión y desesperación que lo invadía. Y en ese momento, Palpatine se aproximaría a pocos centímetros de su cara, y Luke observaría la expresión en el rostro del Sith, una llena de júbilo intenso, y volvería a reír, más complacido aún de lo que nunca había hecho durante todo el combate. Y Luke retrocedería entre jadeos hasta tocar así el cadáver de Vader, y el emperador continuaría burlándose de él al decirle: gracias a ti, mi joven aprendiz, la rebelión ha caído de un golpe fulminante como había planeado, y por fin nos llegará la paz. Ahora es tiempo de comenzar tu entrenamiento. Déjame guiarte, Skywalker. Entrégate a tu dolor y a tu miedo. Completa así tu viaje al lado oscuro.
Y después de esas palabras, el emperador descargaría un potente torrente de rayos de la fuerza, sumiendo aún más a Skywalker en su propia desesperación, quemándolo por dentro y por fuera con una agonía asfixiante, sintiendo así el verdadero poder de los Sith y estando en un callejón sin salida. Así que luego de acabar con la flota rebelde, miles de refuerzos imperiales descenderían hasta la luna boscosa de Endor. Los rebeldes, claro, que habían hecho estallar el generador del escudo, se internaban en los bosques, huyendo de los imperiales auxiliados por los Ewoks. Y ante la situación de apremio, un pequeño grupo encabezado por Han Solo robaría una lanzadera tipo Lambda que había sobrevivido a la explosión del generador, y de inmediato escaparía con algunos pocos rebeldes de aquella pequeña luna. Han ahora mismo cuidaba de Leia, quien estaba sumida en un estado catatónico, como si hubiera caído en una especie de trance luego de que se cortara su conexión con su hermano Luke. Chewbacca había sido otro de los pocos supervivientes, quien también había salvado a R2-D2, quien no dejaba de emitir lastimeros beeps. Entonces Han y Chewbacca intercambiarían miradas de entendimiento. ¿Dónde rayos estaba el profesor?, exclamaría aquí un preocupado Han Solo, refiriéndose claro al droide de protocolo C-3PO, quien no se encontraba a bordo, ya que lo habían abandonado a su suerte ante tanta premura. Pero en la superficie de la luna, troopers incendiarios perseguían a los Ewoks que habían encubierto la huida de los rebeldes, y ahora todos ellos, en medio de las llamas, escapaban hacia sus aldeas colgantes. Y entre los matorrales, un Scout Trooper tropezaría con el brazo dorado de un caído droide, uno que estaba semidestruido. Es así que no mucho después, en otro lugar en el interior de un tanque de Bacta, con terribles quemaduras y heridas tras el combate con Darth Vader y el castigo del emperador, Luke Skywalker despertaría completamente consciente del enorme fracaso que había supuesto el que la Estrella de la Muerte no hubiera sido destruida y que el emperador los hubiera derrotado en el último instante. Además, claro, a ello se sumaba esa opresión en el pecho que sentía luego de que hubiera matado a su padre en un intento desesperado de inmolarse junto con él, sepultando, según había creído, al emperador con ellos. Pero algo raro había sucedido, que la rebelión había sido incapaz de destruir al desprotegido núcleo de la estación imperial. Ahora Luke se daba cuenta que Palpatine había sido más inteligente que todos. Los había engañado y había jugado con ellos como si fueran simples marionetas, sin poder y sin voluntad. Era un genio estratega. Pero Luke también podía sentir el dolor y la muerte de los miles de seres en la luna boscosa. Sin embargo, también sería grande su sorpresa al no sentir más ni a su hermana ni a sus amigos Han Solo y Chewbacca. Luke se percibía roto por dentro, lleno de dolor y de furia, puesto que había hecho todo lo que le dijeron sus mentores Jedi en los últimos años, y aún así no había podido ganarle a los Sith. Nada tenía sentido y ahora el Imperio había ganado, acabando con ello con el último rayo de esperanza, y todo era su culpa. Obi-Wan le había mentido desde el principio. Yoda le había engañado también. Simplemente lo habían utilizado todos esos años. A sus ojos, los Jedi se habían equivocado. Lo habían usado sin que ello representara diferencia alguna. Entonces por fin cedería a todo ese dolor y odio que llevaba dentro, y en un tremendo empuje oscuro aplastaría todos los instrumentos médicos que vigilaban su salud. Así diversos paneles y contenedores se estrujarían, hasta que todo el tanque de Bacta estallaría derramando el líquido por todas partes, y la mirada de Luke Skywalker se tornaría oscura, y sus ojos relucirían en el ámbar de los Sith. Luke cobraría venganza, claro. Empezaría primero con Palpatine, y después encontraría la manera de vengarse de los Jedi. Pero primero el Sith debía caer, eso era su único objetivo ahora. Y justo en ese momento, en otro punto de la galaxia, Leia comenzaría a recobrar la conciencia. Estaba a bordo de una lanzadera imperial, y no entendía muy bien qué rayos había pasado. Había muy pocas personas a bordo, y vería a Han y a Chewbacca cerca de ella, y R2-D2 emitía beeps medio apagados en una esquina, y a través de la ventana notaría que estaban en el hiperespacio. Entonces escucharía una voz que nunca había escuchado en su vida, pausada y segura, como si esta voz contuviera años de sabiduría. Leia Organa Skywalker, nuestra esperanza última tú eres, ayúdanos. Era Yoda quien llamaba a Leia a través del inframundo de la fuerza. Y no pasaría mucho tiempo cuando en el hangar principal de la Estrella de la Muerte, Luke Skywalker, vistiendo una larga capa oscura, pasaría entre un par de regimientos de Stormtroopers hasta llegar hasta el mismísimo emperador. Y entonces, asumiéndose por fin como un Sith, se arrodillaría ante su maestro, sintiendo ira en su interior y muchos deseos de venganza. Entonces ahí, Palpatine por fin le entregaría su nuevo nombre Sith.
Levántate, Darth Natus. Es hasta ese terrible momento oscuro con los dos gemelos Skywalker divididos por la fuerza que nos deja esta parte 1 de la historia. Pero no se pierdan mañana, Masters, la parte 2 con la conclusión de este fanfiction. El cual, claro, se los dejaré aquí en las pantallas finales junto con esa historia de qué hubiera pasado si los Jedi descubrían la Orden 66. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.